Ya. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. En este caso vamos a ver los dos últimos temas con respecto a lo que es parte de cardiología, ¿no? Vamos a ver lo que es enfermedad del pericardio y vamos a ver también lo que es la presión arterial, ¿no? Con esos temas estamos culminando la primera parte de medicina interna. A ver, tenemos aquí lo que son enfermedades del pericardio. Recordando que el pericardio se va a componer por parte anatómica, ¿no? De lo que es la capa visceral, o capa serosa, y su capa parietal o capa fibrosa. Vamos a ver también que dentro de lo que es todo este pericardio encontramos líquido pericárdico, el espacio pericárdico con sus reflexiones pericárdicas y muy aparte de ello algunas inserciones que vamos a encontrar a este nivel. ¿Qué es la capa parietal o capa fibrosa? Recordemos que esta capa parietal va a presentar tres capas de colágeno. La más interna contiene fibras de elastina. Va a constituir una barrera física para la diseminación de enfermedades. Presenta lo que es una distensión limitada. Limita la distensión miocárdica aguda y va a preservar pues, la función y la estructura de los sarcómeros. Tenemos que su espesor es de 1 milímetro y va a estar inervado por algunos nervios frénicos. Encontramos el líquido pericárdico y espacio pericárdico, donde normalmente se encuentran 15 a 50 mililitros, ¿no?, de líquido pericárdico. Contiene menos proteínas que el suero, aunque más albúmina. Su función es que va a equilibrar la presión pericárdica sobre las cámaras cardíacas, ¿no? Y el pericardio cubre los segmentos proximales de los grandes vasos y cavidades cardíacas, salvo una parte posterior de la aurícula izquierda. ¿Cuáles son las funciones de este pericardio entonces? Limita la distensión aguda del corazón, restringe el llenado cuando la presión de la aurícula derecha supera los 6 milímetros de mercurio. Participa en fenómenos de remodelación crónica del pericardio, ¿no? Por ejemplo, cuando existe un derrame pericárdico, ¿no? Allí vamos a encontrar, ¿no? Un fenómeno de remodelación, ¿no? Participa en la presión intrapericárdica, es decir, esta presión va a influir en la presión del llenado transmural de las cavidades cardíacas. ¿Cuánto es la presión intrapericárdica normal? Es de 3 milímetros de mercurio. Tenemos también lo que es la presión de llenado transmural, que va a ser igual a la presión intracavitaria menos la presión intrapericárdica, ¿ya? Tenemos lo que es la interdependencia ventricular, que al llegar al nivel de llenado máximo de una cavidad, el llenado excesivo pues impide el llenado del otro ventrículo. Y muy aparte que permite ser una barrera contra la diseminación de otras enfermedades. Tenemos entonces aquí un poquito acerca de fisiopatología de dichas enfermedades, ¿no? Vamos a encontrar presión intrapericárdica normal, menos de 3 milímetros de mercurio. Hemos visto ya la presión en este caso, ¿no? Del llenado transmural. Vamos a encontrar lo que es el taponamiento cardíaco, que se presenta pues cuando las presiones intrapericárdicas son mayores a 20. Vamos a encontrar una interdependencia ventricular a este nivel. Y pregunta aquí, y esta parte ya la hemos visto pues en semiología, ¿no? ¿En qué enfermedad encontramos el pulso paradojal o el pulso paradójico? Solamente era en una, el taponamiento cardíaco. ¿Qué ocurre cuando las presiones intrapericárdicas son mayores a 20 milímetros de mercurio? Vamos a encontrar el pulso paradoxus o pulso de Kussmaul, que es una disminución
Es una disminución, ¿no? Durante la inspiración del pulso en todas las arterias palpables. Vamos a encontrar una disminución de la presión arterial sistólica de 10 milímetros de mercurio o más durante el esfuerzo inspiratorio normal. Se puede observar en qué casos: taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva o infarto de ventrículo derecho, pero también en cualquier proceso que implique esfuerzos inspiratorios exagerados, como por ejemplo los trastornos pulmonares, la embolia pulmonar o en casos de shock hipovolémico. La presión venosa yugular, recuerden que lo normal, ¿no? Es de 4 a 5 centímetros, ¿no? Por encima del manubrio external, ahí lo vamos a encontrar. Normales de 0 a 8 milímetros de mercurio, pueden encontrar libros de 0 a 6. Recuerden que esta inspiración, o mejor dicho, en la inspiración, la presión venosa yugular disminuye, ¿no? Acentuándose descensos en la onda X y onda Y, o en todo caso senos, seno X y seno Y. En el caso del descenso del seno X, se debe cuando hay un descenso sistólico del plano auriculoventricular durante la contracción ventricular, y el descenso del seno Y, que representa el llenado ventricular precoz pasivo. ¿Se acuerdan que eran estos senos que lo vimos en parte de semiología, ¿no? Cuando hablábamos de la presión venosa, ¿no? A ver, acá, o la diapositiva, justamente aquí, ¿no? La presión venosa. ¿Qué factores aumentaban la presión venosa? Ejercicio, emoción, insuficiencia cardíaca, reflujo hepatoyugular positivo, signo de Kussmaul, y el shock lo iba a disminuir. Aquí encontramos las ondas en los senos, ¿no? Teníamos la onda A, onda C, el seno X, la onda B y el seno Y, ¿no? A eso nos referimos cuando nos dice aquí, pues, que vamos a encontrar un descenso del seno X, un descenso del seno Y, ¿no? Principalmente en qué casos: descenso del seno X, contracción ventricular; descenso Y, ¿no? Un descenso marcado en caso de constricción pericárdica y en casos de taponamiento cardíaco. El signo de Kussmaul, ¿no? El cual pues ocasiona un aumento inspiratorio de la presión venosa central. Lo tenemos aquí, ¿no? Aquí tenemos todos los factores, ¿no? De lo que es la parte de presión venosa, ¿no? Aquí tenemos el signo de Kussmaul, que aumentaba la presión venosa central con la inspiración. Mismos conceptos, ¿no? ¿En qué casos va a disminuir la presión venosa central? Cuando desciende la presión intratorácica, ¿no? Durante la inspiración. Vamos a encontrar que podemos o puede existir una restricción al llenado del lado derecho del corazón. ¿En qué caso lo encontramos? En pericarditis constrictiva, ¿no? Va a estar presente en el 20% de pacientes que presenten pericarditis constrictiva. Tenemos aquí la pericarditis aguda, cuya etiología es idiopática, ¿no? Podemos encontrar origen infeccioso, origen colegenopatías, ¿no? Miren con qué se relaciona: enfermedades reumatológicas, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide. Vamos a encontrar pericarditis aguda post-infarto agudo de miocardio, o en caso de neoplasias o enfermedades metabólicas, como la gota, hipotiroidismo. Puede ser por cuadro traumático o por hipersensibilidad. Entonces, causas de pericarditis pueden ser infecciosas, viral, ¿no? La tuberculosis, algunas bacterias piógenas, o no infecciosas, post-infarto agudo de miocardio, post-cirugía cardíaca, en casos de uremia, enfermedades neoplásicas, ¿no? Enfermedades inducidas por radiación, hasta por fármacos, ojo. Y bueno, su cuatro va a ser fiebre, dolor pericárdico y el frote pericárdico.
Tenemos el derrame pericárdico. Recuerden que el líquido normal que se encuentra en el espacio pericárdico es de 15 a 35 milímetros. Es un espacio libre de ecos entre hojas pericárdicas, ¿no? Puede ser circunferencial o localizado. Tenemos aquí la cuantificación. Si es un derrame menos de 10 milímetros, derrame leve. Si es de 10 a 20, moderado. Si es mayor a 20, severo. ¿Ya? Vamos a ver que si es un derrame muy abundante, se puede observar un corazón oscilante. ¿Qué tenemos que diferenciar aquí? El derrame pericárdico con el derrame pleural. El derrame pleural tiene ubicación posterior, posterior a la aorta torácica descendente, ¿no? Y aquí el taponamiento, ¿no? ¿Cuánto era la presión intrapericárdica? -3, acá nos indica -4 a 1, ¿no? Sin respirar es de -4 y aumenta con el esfuerzo inspiratorio. Tenemos la presión transmural, presión cavitaria menos la presión del espacio pericárdico. En la aurícula derecha es de 4 a 5. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Presiones intrapericárdicas en pacientes con taponamiento mayor a 20, ¿no? Y en derrames sin taponamiento, 5 a 4 milímetros de mercurio. ¿En qué casos vamos a encontrar un incremento del líquido pericárdico? ¿O cómo lo vamos a ver? Cuando hay un incremento de intrapericárdico, ¿no? El aumento de la presión. Hay un equilibrio, ¿no? O bueno, al existir un equilibrio de presiones diastólicas, también van a aumentar. Es decir, aumenta la presión intrapericárdica y aumenta la presión transmural. ¿Cómo nos damos cuenta que es un tratamiento cardíaco? La presencia de un pulso, ¿no? El pulso parado. Y muy aparte, la triada de Beck, ¿no? ¿Cuál es la triada de Beck? Paciente hipotenso, ingurgitación, ¿no? Venosa yugular. Vamos a encontrar en este punto. Vamos a encontrar ruidos cardíacos distantes. Si nosotros estamos encontrando en un examen la presión arterial baja, estamos encontrando ingurgitación yugular, ruidos cardíacos distantes y por ahí aumentan pulso paradójico, estamos hablando de un taponamiento cardíaco. ¿Ok? Tomando en cuenta lo que es la triada de Beck y tomando en cuenta también que es la única enfermedad donde vamos a encontrar el pulso paradójico. ¿Ok? Son algunas preguntitas que pueden venir pues en los exámenes, ¿no? Preguntaron anteriormente, ¿puedo ver la pantalla? Creo que sí. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos sugiere taponamiento cardíaco? Pulso paradojal o el pulso paradójico, ¿ya? Ahora, miren este casito clínico. ¿Qué nos dice aquí? Varón de 35 años acude por emergencia por episodio de desvanecimiento. Además, debilidad general. Hay fiebre, hay hipotensión. Tenía un tratamiento de tuberculosis, ¿no? Un antecedente de tratamiento tuberculoso, un TIC. En el examen es un paciente adelgazado, presión 75/40, frecuencia 120, la cardíaca, respiratoria 24. Hay edema, hay ingurgitación yugular. La auscultación pulmonar no mostró rales, no se palpó choque de punta. Los ruidos cardíacos eran de baja intensidad, no se ausculta soplos, no pulsos. Se encuentra pulso paradojal positivo. El examen de abdomen evidencia signos de ascitis, examen neurológico normal. El ECG mostró taquicardia sinusal con complejos de bajo voltaje y alternancia eléctrica. La radiografía muestra una cardiomegalia global. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este caso? ¿Cuáles son los puntos más importantes que estamos encontrando en este casito clínico? En primer lugar, fiebre, hipotensión.
nos está llevando a enfermedades del pericardio, ¿no? ¿Qué más estamos encontrando? La hipotensión, la presión baja, 75/40. La presencia de ingurgitación yugular, ¿ok? Los ruidos cardíacos, ¿cómo eran? Baja intensidad. ¿Y qué pulso encontramos? En este caso, pulso paradojal positivo. ¿Cuál sería la patología en este caso? ¿O de qué se está sospechando? ¿Dónde encontramos pulso paradójico? ¿No? Esa sería la respuesta. Y muy aparte que estamos encontrando la triada de Beck, ¿no? Hipotensión, la ingurgitación yugular y los ruidos disminuidos que pueden ser alternantes, ¿no? Respuesta entonces para este casito clínico es el taponamiento cardíaco, ¿no? Taponamiento cardíaco. Perfecto, ¿ok? Entonces, recordar la triada de Beck, ¿ok? Hipotensión, la ingurgitación venosa, los ruidos cardíacos distantes, ¿no? El pulso paradójico, importante, ¿ya? En la ecocardiografía que podemos ver, elevación de presión pericárdica, ¿no? Recuerden que vamos a encontrar aumento de la presión intrapericárdica y la presión transmural. ¿Listo? Dentro de los hallazgos ecográficos sugestivos para lo que es taponamiento, presión arterial sistólica mayor de 100 se puede encontrar, ¿no? La ingurgitación venosa yugular que se encuentra en el 74% de los casos y el pulso parado, ¿ya? Tenemos aquí lo que es el correlato clínico, es decir, se va a producir una respuesta hiperadrenérgica en estos casos, una vasoconstricción, una taquicardia. Es por ello que aquí el paciente, en el caso clínico, también lo relata. Su frecuencia es de 120 latidos por minuto, ¿no? La taquicardia se va a producir por una respuesta hiperadrenérgica, ¿no? Al tener una presión elevada a nivel del corazón, la sangre va a ocupar o se va a expandir en toda su capacidad, ¿no? Pero una cantidad menor es la que está saliendo del corazón. Los tejidos no están recibiendo una cantidad normal de oxígeno. ¿Y cuáles serían los mecanismos compensatorios? Acelerar el pulso, es por ello la taquicardia. Y obviamente encontramos una hipotensión, que es otro mecanismo compensador. ¿Por qué la hipotensión? Porque los órganos, ¿no? No están recibiendo suficiente oxígeno. Se acelera la respiración, en este caso la respiración es de 24. No está tan alto, ¿no? Pero otro punto, pues encontrar pacientes con taquipnea, ¿ok? Sensación de pánico, hinchazón de las venas del cuello, es por ello la ingurgitación yugular, ¿no? Esos pacientes con hipotensión, ¿ya? No es un buen indicador, ¿no? De la gravedad del taponamiento, ya que su descenso puede ser un evento tardío y no guarda relación con el gasto cardíaco. Y allí las complicaciones. El paciente puede llegar a perder el conocimiento. El paciente puede llegar a una muerte súbita. ¿Cuáles son los signos ecocardiotáficos? Que vamos a encontrar colapsos auricular, ventricular derecho o colapso de la aurícula derecha y ventrículo derecho. Hay disminución inspiratoria del flujo mitral, hay aumento expiratorio del flujo tricuspidio y encontramos una plétora en la vena cava inferior, sin colapso inspiratorio. Hallazgos hemodinámicos, el aumento o equilibrio de las presiones diastólicas medias, un aumento de la resistencia vascular sistémica, disminución del gasto cardíaco, el pulso paradójico, ¿ya? Y si se produce taponamiento cuando la presión intrapericárdica supera los 7 milímetros de mercurio y la presión de la aurícula derecha es de 4. Ahí hablamos de un taponamiento. Formas especiales de taponamiento a baja presión, por ejemplo, donde la presión, en este caso, intrapericárdica,
¿no? Va a ser menor a 7 milímetros de mercurio, ¿no? El tamponamiento posoperatorio, que predispone las acciones quirúrgicas, ¿no? Puede ser tardía en relación al síndrome post-ericardiectomía, ¿no? O por localizaciones más frecuentes de coágulos a nivel retroauricular derecha. Vamos a encontrar la constricción pericárdica, que es un pericardio rígido, que no va a ser distensible. Vamos a encontrar también aumento de presiones, de llenado diastólico, elevado y equilibrado, con disminución del volumen diastólico y sistólico y disminución del gas. A diferencia del taponamiento, aquí la compresión que ejerce la constricción pericárdica se anula, ¿no? Entonces, empezamos a ver un llenado precoz acelerado, ¿no? Y justamente tenemos la fisiología constrictiva, que consta de un llenado precoz rápido, ¿no? Vamos a encontrar que hay una falta de distensibilidad del ventrículo derecho. Encontramos el signo de Kussmaul, ¿ya? Y como parte fisiológica constrictiva, puede presentarse con un pericardio rosor normal del 20%. ¿Qué encontramos en una constricción pericárdica? Descenso del seno Y prominente, signo de Kussmaul y el no pericárdico, ¿ok? ¿Dado por qué? Por un llenado diastólico precoz. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Idiopática, pospericarditis, después de una inflamación del pericardio, ya sea por parte viral, tuberculosa o bacteriana. Pospericardiotomía, ¿no? O otra causa, la radioterapia del mediastino, neoplasias o enfermedades que afecten al tejido conectivo. ¿Cuál es el diagnóstico? El caso clínico les va a decir engrosamiento pericárdico mayor de 3 milímetros, muescas prostodiastólicas a nivel, ¿no?, del rebote del tabique, aplanamiento diastólico de pared posterior del ventrículo izquierdo, apertura de la válvula mitral, una pared posterior de la aurícula derecha fija o dilatación de la vena cava inferior. Muy aparte tenemos la pericarditis efusiva constrictiva, que se presentan como taponamiento cardíaco, ¿no? Pero en este caso tenemos una presión arterial diastólica elevada después de un drenaje de líquido pericárdico, ¿no? Esta presión intrapericárdica va a estar disminuida, ¿no?, o se reduce a casi cero por drenaje de líquido. Esa es una diferencia, ¿no? Recuerden que en taponamiento cardíaco la presión está aumentada, mayor a 7, ¿no? Pero en caso de pericarditis efusiva constrictiva, hay taponamiento, ¿ok? Pero la presión se reduce a casi cero. ¿Por qué? Por un drenaje de líquido. ¿Listo? Ahí tenemos lo que son las enfermedades del pericardio, ¿ya? Que es lo que comúnmente viene en el examen. Eh, Puede venir lo que es pericarditis constrictiva y principalmente lo que hemos visto de taponamiento cardíaco y el derrame, ¿no? Son los tres puntos más importantes en casos de enfermedades del pericardio.
Listo. El último tema con respecto a lo que es parte de cardiología es hipertensión arterial. Un tema muy sencillo que no tiene muchas complicaciones al hablarlo, ¿no? Recuerden que tenemos pues que se define como una hipertensión cuando los valores son mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, la parte sistólica, y o mayor a 90 milímetros de mercurio, la parte diastólica. Recuerden que la evaluación inicial de un paciente con hipertensión debe confirmar el diagnóstico de hipertensión, detectar causas secundarias y evaluar si hay riesgo cardiovascular, si hay daño de órgano blanco y las condiciones clínicas concomitantes. Recuerden que para medir correctamente la tensión, bueno, dentro de lo que son patologías de cardiología, se pide pues una medición correcta de la tensión arterial, de historia clínica completa, anamnesis, examen físico, exámenes de laboratorio y otras pruebas complementarias. Vamos a ver que algunos de los exámenes son necesarios en todos los pacientes. En cambio, en algunos grupos específicos, no. ¿Cuál es la fisiopatología? Una parte pues que vimos en semiología principalmente, ¿no? La participación de las endotelinas, ¿no? Que son los principales vasoconstrictores, y los vasodilatadores, que son los principales, en este caso el óxido nítrico. Las endotelinas, recordando que son potentes vasoconstrictores, más que la angiotensina 2, y estas endotelinas pues tienen acciones en el tono vascular, en la excreción renal de sodio y agua, en la producción de la matriz extracelular, implicadas en algunos procesos, remodelamiento vascular, por ejemplo. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que era un sistema complejo, ¿no? Que comprende una serie de proteínas y cuatro angiotensinas, donde principalmente se habla de la angiotensina 2, que participa en la contracción del músculo liso vascular arterial y venoso, participa en la síntesis de la aldosterona, en la liberación de noradrenalina, ¿no? Estimulación de la vasopresina u hormona antidiurética, ¿ok? Incrementa la producción de la endotelina y de las prostaglandinas vasoconstrictoras. Otras funciones. Aumento del factor de crecimiento endotelial vascular que presenta actividad proinflamatoria. Reduce la síntesis de óxido nítrico, ¿no? Sintetiza también citocinas profibróticas. Incrementa el tejido colágeno a nivel cardíaco, a nivel vascular y presenta acción estimulante sobre el factor de crecimiento del tejido conectivo. Vamos a encontrar también algunas hormonas gastrointestinales que van a participar pues en lo que es eh, la fisiología de la hipertensión, ¿no? Principalmente tenemos lo que es el péptido intestinal vasoactivo, la colecistoquinina, ¿no? La sustancia P, bombecinas, vamos a encontrar también, por ejemplo, lo que son las endorfinas, los eicosanoides, ¿ok? Y bueno, un rol importante aquí es la anemia, ¿no? Recuerden que la hemoglobina es reino protectora y cuando hay disminución de la hemoglobina podemos encontrar complicaciones como fibrosis intersticial renal que puede conllevar a una enfermedad renal crónica hipertensiva. ¿Listo? Entonces aquí tenemos algunas, bueno, en sí en resumen lo que es la parte de fisiopatología, ¿no? Pues donde está en relación lo que es el sexo del paciente, el ambiente, es decir, los cuatro de estrés, la parte genética. Cuando hablamos de la parte genética, no estamos hablando, por ejemplo, enfermedades hereditarias, ¿no? Es la participación del sistema nervioso central mediante la activación simpática. Tenemos lo que es una fisiopatología cardíaca, que en este caso va a ser en relación con el volumen minuto. La parte renal con la retención de sodio, gastrointestinal si el paciente es obeso, si consume alcohol, ¿no? La parte de la edad y la parte endocrina en relación a lo que es la parte de insulina y la aldosterona.
¿Cuáles son las causas de hipertensión arterial? Tenemos la hipertensión arterial esencial, ¿no? Que su rango de inicio es de 20 a 25 años, ¿no? Puede originarse una hipertensión por nefropatías crónicas, por hiperaldosteronismo primario, por parte renovascular, feocromocitomas, coartación aórtica y el síndrome de Cushing. Pueden originar hipertensión. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que el paciente sea diabético, la dieta no saludable, la inactividad física, el sedentarismo, la obesidad, la ingesta alcohólica, el tabaquismo, los antecedentes, tanto familiares y genéticos, la edad avanzada y la etnia afrodescendiente. Muy aparte los niveles educativos bajos, que se pueden asociar en estos casos, ¿no? E independientemente con un mayor riesgo de hipertensión. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la dieta no saludable? ¿No? Que es responsable del 30% en hipertensión. Es decir, los pacientes que consumen sal, pero alta, ¿no? O el bajo consumo de potasio. La inactividad física, responsable del 20%, ¿no? En este caso, pacientes con hipertensión. La obesidad también tiene su responsabilidad en el caso de la hipertensión y el consumo de alcohol que puede originar hipertensión y cardiopatía alcohólica. El tabaco, el tabaco que se encarga de dañar lo que es el endotelio vascular, ¿ok? Obviamente el tabaco va a ser un factor muy importante para enfermedades tanto cardiovasculares como respiratorias. ¿Cómo se determina la tensión arterial? Aquí algunos pasos, ¿no? La persona sentada, que presenta un descanso de 5 o más minutos. Se pueden registrar dos determinaciones separadas en un lapso de 1 a 2 minutos. Utilizar el manguito adecuado y característico, si no vamos a encontrar resultados erróneos. Colocar el manguito a nivel del corazón en cada posición. Utilizar lo que son las fases de eh, Korokov, ¿no? Donde vamos a identificar la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. ¿Ok? Vamos a encontrar aquí la clasificación de los estadios, que ustedes ya lo conocen, ¿no? La presión, en este caso normal, estamos observando pues que los pacientes van a tener una presión sistólica de 120 a 129. Vamos a encontrar que la parte diastólica es de 85 a 89. Cuando hablamos nosotros de una hipertensión, por ejemplo, grado 1, sistólica 140 a 159, ¿no? Y la diastólica 90 a 99. Preguntas de examen aquí, la hipertensión sistólica aislada o la crisis hipertensiva, ¿no? Mayor o igual a 140 y la diastólica menor de 90. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? La hipertensión leve, no hay complicaciones, no hay afectación del órgano blanco y suele ser asintomática. En el caso de lo que son, por ejemplo, algunos síntomas, cefalea frontal, occipital, en algunos casos, problemas de visión, poliuria, nicturia. Pero en esos casos ya es cuando hay un daño de órgano blanco, ¿no? Principalmente angina, déficit motor, déficit sensitivo, problemas de visión. ¿Cuáles son los órganos blancos? Bueno, tenemos al corazón, cerebro, riñón, arterias periféricas y lo que es el ojo, ¿no? Y bueno, aquí los signos más importantes a nivel del corazón, hipertrofias, anginas, insuficiencia cardíaca, cerebro, ictus, un accidente isquémico transitorio, riñón donde podemos encontrar enfermedad renal crónica, arterias periféricas, donde podemos encontrar enfermedad justamente de la arteria periférica o a nivel del ojo, las retinopatías.
¿Cómo se realiza el examen físico? Evaluando el aspecto general, la frecuencia cardíaca, los pulsos arteriales, registrando la tensión arterial, ¿no? Utilizando algunas maniobras como la maniobra de Osler, ¿no? Para evaluar si hay arterias calcificadas, por ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, que dentro del examen general es muy importante el peso, la talla, el índice de masa corporal, el perímetro de cintura, la búsqueda de edemas, la distribución de la tasa corporal y los marcadores cutáneos de resistencia a la insulina, como por ejemplo acantosis nítricas. A nivel de la cabeza y cuello, porque es importante el fondo de ojo. Hemos visto retinopatías, ver si hay hemorragias, edema papilar. A nivel del cuello, evaluar las carótidas, si hay algún soplo, por ejemplo, ¿no? A nivel del cuello, ver las venas del cuello, pulso venoso, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, ¿no? Evaluar arterias temporales y ver la tiroides, recordando que puede ser una causa secundaria de la hipertensión. A nivel del tórax, el examen de las mamas, inspección y palpación, ¿no? Palpar el latido apexiano, ¿no? Auscultación cardíaca, los soplos, los ruidos cardíacos. Si encontramos un segundo ruido aumentado, un cuarto ruido que siempre era patológico, ¿no? Por ejemplo, en caso de micardiopatías, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar? R3, R4, que se puede asociar a insuficiencias cardíacas diastólicas, ¿no? Y la auscultación, ¿no? Principalmente a nivel del tórax, para buscar si hay crepitantes. A nivel del abdomen, buscar latidos expansivos, principalmente cuando se sospecha de aneurisma de aorta abdominal. Pueden ser latidos hipertensos, ¿no? ¿Dónde lo vamos a encontrar? En pacientes fumadores, ¿no? Estos latidos expansivos. La palpación, palpar masas, tumores, la palpación de la aorta abdominal, palpación renal y la auscultación a nivel abdominal para ver soplos, ya sean aórticos, renales y femorales. En las extremidades, examinar todos los pulsos, ¿ok? Ver si hay presencia de algún edema. Y dentro del examen neurológico, ¿no? Si hay algunas secuelas de accidente cerebrovascular. Bueno, en este caso ya le hemos visto los riesgos que influyen en el pronóstico de pacientes hipertensos. El tabaquismo, la diabetes, la obesidad, la glucemia, la dislipidemia son factores de riesgo de enfermedades pues, cardiovascular, ¿no? La microalbuminuria, engrosamiento de la pared carotidia, hipertrofia ventriculares, daño de órganos diana asintomáticos. Y si hay un daño de órgano diana consolidado, pues ya el paciente presenta una enfermedad cerebrovascular, una cardiopatía, una nefropatía, retinopatía, es decir, ya estamos observando daños a los órganos blancos. Aquí la clasificación de la cardiopatía hipertensiva. Si es clase 1, es asintomático, ¿ok? Si es clase 2, encontramos hipertrofia ventricular izquierda, el 2A con capacidad funcional normal y 2B con capacidad funcional alterada. Si es grado 3, ya hay insuficiencia cardíaca, pero con fracción de eyección conservada, ¿ok? Y si es clase 4, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Esta parte me parece que lo vimos en un casito clínico, ¿no? Cuando hablábamos de falla cardíaca, ¿no? La fracción de eyección si era conservada o reducida. Y aquí los exámenes complementarios, ¿no? Determinar, por ejemplo, microalbuminuria, la proteinuria, ¿no? Medir niveles de glucemia, los niveles séricos de electrolitos, de colesterol, ¿ok? En este caso, indicaciones clínicas, ¿no? Para ver hipertensión arterial secundaria. ¿Qué enfermedades ocasionan hipertensión arterial secundaria?
Por ejemplo, enfermedad del parénquima renal, ¿no? La estenosis arterial renal o el hiperaldoteronismo primario. Las no comunes, feotromocitoma y el síndrome de Cushing. No es común, pero puede ocasionar hipertensión arterial. ¿Cuál es el manejo no farmacológico en pacientes con hipertensión? Reducción de peso es la dieta tipo DASH, consumo de dieta rica en frutas, vegetales, pocas grasas diarias saturadas y totales. Reducir el sodio de la dieta, actividad física al menos 30 minutos por día y moderación en el consumo de alcohol. ¿Ok? En casos de hipertensión, muchas veces lo que se va a recomendar son medidas higiénico-médicas, ¿no? Para pacientes que presenten pues una hipertensión grado 1, ¿no? Si no se alcanza el objetivo en 3 o 6 meses, empezamos a añadir tratamiento farmacológico, IECA o ARA2 o calcio antagonistas o tiazida, ¿no? Si es un paciente en grado 2, 3, medidas higiénico-dietéticas más combinación de dos fármacos, IECA o ARA2 más calciantagonistas o tiazidas. Si hasta ese momento el paciente no presenta, agrega un tercer fármaco. Puede ser IECA o ARA2, el calcio antagonista más la tiazida. Y si no se alcanza, añadir otro diurético, un beta bloqueante o un alfa bloqueante. Ese es el algoritmo para la hipertensión. Todos comenzamos con cambio de estilo de vida principalmente, ¿no? Si es una hipertensión baja, grado 1, ¿ya? Si al pasar 6 meses el paciente sigue con su presión elevada, tratamiento farmacológico. Su IECA más un calcio antagonista, por ejemplo, ¿no? Recuerden que hay dos opciones. Pueden utilizar IECA o ARA2 más calcio antagonistas o tiazidas. Si hasta allí tampoco se controla, se recomienda IECA o ARA2 y aquí calcio antagonistas y tiazidas. Ya no se elige, sino van los dos. Y si aún todavía el paciente sigue mal controlado, a todo ello se le añade el beta bloqueante o alfa bloqueante, ¿ya? Diuréticos tiazídicos indicado para ancianos, insuficiencia cardíaca y con hiperaldosteronismo. Ojo, contraindicado en gota y embarazo. Ya principalmente en gota, ¿ya? Eh, que bueno, son los casos más graves, ¿no? También se puede contraindicar en perfil lipídico alterado, síndrome metabólico. IECAS para pacientes post-infarto de miocardio, diabéticos, ¿ya? ¿En qué casos se contraindica embarazo, hiperpotasemia, insuficiencia renal aguda? Lo mismo es IECA y ARA2. Ojo, ¿ya? Los antagonistas. Va para ancianos, pacientes con hipertensión sistólica aislada. Se evita en pacientes que presenten FEBI deprimida o disminuida o con bloqueo auriculoventricular, ¿ya? También por ahí en pacientes con taquiarritmias. Los beta bloqueantes, ¿no? Son fármacos de segunda línea, beta y alfa bloqueantes, ya solamente en indicaciones especiales cuando ya la hipertensión está mal controlada, ¿ya? No se recomienda en broncoespasmo, bloqueo auriculoventricular o bradicardias sintomáticas. Aquí la emergencia hipertensiva. Cuando hablamos de emergencia hipertensiva, cuando el paciente presenta cefalea, náuseas, vómitos, déficit neurológico, signos de hipertensión intracraneal, encefalopatía hipertensiva, ¿ok? Hay disnea, ortopnia, disnea paroxística nocturna, oliguria, edemas, insuficiencia, dolor torácico opresivo, ¿ya? O podemos encontrar también dolor abdominal abrupto, ¿ya?
En este caso de emergencia hipertensiva, pues el hallazgo es la presión mayor a 180, ¿no? Presión es 180 sobre 120. Es una urgencia, ¿no? En el caso de lo que es esta parte, el paciente muchas veces se le administran ansiolíticos, ¿ya? Diazepam 5 a 10 miligramos vía oral para calmar al paciente, ¿ya? Tenemos aquí lo que es la hipertensión pulmonar también, que puede estar ocasionada por enfermedades del tejido conectivo, afecciones de las venas, de los vasos sanguíneos o por el consumo de drogas o toxinas. Cuando hablamos de una hipertensión pulmonar, recuerden que la presión media de la arteria pulmonar es mayor o igual a 25 milímetros de mercurio en reposo. La presión de la cuña de la arteria pulmonar es menor o igual a 15 y la presión arterial pulmonar normal 12 a 16. ¿En qué casos se pueden alterar? Cuando encontramos, por ejemplo, cuarto ruido presente, ¿no? Un aumento de la presión, un impulso ventricular derecho. En el ECG o EKG podemos encontrar hipertrofia ventricular derecha y la presión media puede aumentar, mayor a 25 milímetros de mercurio en reposo. ¿Por qué se produce una hipertensión pulmonar? Cuando hay una vasoconstricción, cuando hay un remodelamiento arterial o en caso de trombosis. ¿Cuál es el cuadro clínico? Muchas veces síntomas complejos e inespecíficos, disnea de esfuerzo, dolor torácico, síncope, signo de falla derecha y congestión derecha. La clasificación funcional es la misma para todas las enfermedades y eso se los menciono siempre. Clase 1, paciente asintomático. ¿Ok? No hay fatiga, no hay disnea, no hay dolor. Clase 2, pacientes con hipertensión pulmonar que presentan una limitación moderada, ¿no? No sienten malestar al reposar o descansar, pero la actividad física normal causa síntomas. Grado 3, limitación marcada, ¿no? La actividad física normal causa disnea, fatiga, dolor de pecho, presíncope. Y el grado 4, pacientes con incapacidad total. Disnea, fatiga en reposo, por ejemplo, ¿no? Dentro del examen físico, ¿qué es lo que vamos a ubicar? Soplo eyectivo temprano, impulso ventricular derecho, tercer, cuarto ruido, signos de falla derecha, telangiectasias, esclerodactilia, ulceración digital en escleroderma, crepitantes, eritema palmar, atrofia testicular y puntos de rubíes en enfermedades hepáticas. ¿Cuáles son los exámenes auxiliares? Principalmente el electrocardiograma para ver ejes, ver bloqueos, hipertrofias, la radiografía de tórax para ver crecimiento de las cámaras derecha, tronco de la pulmonar o en todo caso ver congestión pulmonar. Otros test de actividad física, el test de la caminata de los 6 minutos o cateterismos derechos. Aquí tenemos un algoritmo el cual pues indica todos los signos, síntomas sugestivos a hipertensión. Se recomienda una ecocardiografía, ¿no? Si la probabilidad es alta, si es baja, considerar otras causas y hacer un seguimiento. Si encontramos alguna cardiopatía o neumopatía confirmada, buscar 6 signos de hipertensión, de disfunción ventricular y tratar enfermedad subyacente, ¿ya? Si encontramos signos de hipertensión graves, derivar al hospital con experiencia en hipertensión pulmonar. Allí, ¿qué van a hacer? Algunas pruebas adicionales, ¿no? Por ejemplo, pruebas específicas, ¿no? Para VIH, por consumo de fármacos o toxinas, ¿no? Portopulmonar, esquistosomiasis, ¿no? Y se puede llegar a la conclusión de que el paciente tenga una hipertensión pulmonar que puede ser hereditaria, idiopática,
por ejemplo. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento? Principalmente recuerden los grupos. Antagonistas receptor de endotelina, bosentan, abrisentan. Inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, sildenafilo, taladafilo. O prostanoides, o denominados como prostaciclinas, como el epoprostenol, teprostinil y el hilopros. ¿Cuál es la valoración? Determinantes pronósticos. Si el paciente presenta signos clínicos de insuficiencia cardíaca, si presenta tiene un riesgo alto, ¿no? La progresión de los síntomas, ¿no? Si son rápidas, riesgo alto. Síncope es un determinante pronóstico, ¿ya? Algunas pruebas de imagen, ¿no? La concentración plasmática de algunos biomarcadores, ¿no? Principalmente péptidos natriuréticos, ¿no? Que van a indicar, pues, si el paciente presenta un riesgo bajo, intermedio o riesgo alto. Lo más común que vamos a encontrar es la hipertensión pulmonar debido a enfermedades izquierdas. Luego, hipertensión pulmonar debido a enfermedad pulmonar o hipoxia. Ahí encontramos el EPO, ¿no? Enfermedades intersticiales. Luego, hipertensión pulmonar con mecanismos multifactoriales inciertos. Algunos trastornos que afecten a la parte hematológica, sistémica, metabólica. Hipertensión arterial pulmonar idiopática o hereditaria también. Y finalmente la hipertensión pulmonar trombolítica, ¿no? Principalmente ese es el porcentaje de causas, ¿no? Que vamos a encontrar en casos de hipertensión pulmonar. Listo. Con ello hemos culminado todo lo que es la parte de cardiología. Un punto importante dentro de lo que es hipertensión y que no lo hablan dentro de lo que es las clases es un tipo de hipertensión muy común, que es la hipertensión de bata blanca, ¿no? Y que bueno, es una hipertensión que viene muchas veces en lo que es la parte de los exámenes también. Vamos a ver este casito clínico. Nos dice, por ejemplo, paciente mujer de 45 años acude a la consulta para chequeo. Se encuentra asintomática. Tiene antecedentes familiar de hipertensión en padre y tíos. En el examen se encuentra una presión en consultorio de 150/85 en dos ocasiones distintas. Vemos que hay una elevación en la presión, ¿no? El examen clínico, por lo demás, es normal. Los exámenes de laboratorio no muestran alteración significativa. Se le realiza un mapeo obteniéndose una presión media de 24 horas de 120/70, estaba normal, con un patrón circadiano tipo Dipper, y solo se observa un pico de presión incrementada al inicio del estudio. ¿Cuál es el diagnóstico más apropiado y cuál es su importancia clínica? Tenemos que en consultorio la presión aumentó, pero al realizar el mapeo, que es un examen que se realiza por 24 horas, te lo colocan, vas a tu casa y en cada momento o a cualquier momento del día, automáticamente empiezan a tomar la presión, ¿no? Y es por eso aquí nos dicen, la presión media es de 120/70. Dentro de todas las presiones que se tomaron, en promedio fue ahí. Por lo tanto, no era una paciente hipertensa, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Hipertensión de bata blanca. Subida de presión, ¿no? Al momento de las consultas o cuando las personas solamente van al hospital. Y ojo, la hipertensión de bata blanca no tiene riesgo vascular. Es una paciente que está normal, solamente se eleva la presión en ese caso. Y entonces aquí la respuesta sería hipertensión de bata blanca, la cual no se asocia, no tiene implicancia clínica, no se asocia a incremento de riesgo vascular. ¿Listo?
¿Qué hallazgo no corresponde a pericarditis constrictiva? La hipertrofia asimétrica del ventrículo izquierdo. Hay una parte de hallazgos aquí, constricción pericárdica, donde están todos los hallazgos físicos. El descenso prominente del seno Y, signo de Kussmaul y el NOC pericárdico, que justamente lo colocan aquí. Ecualización de presiones telediastólicas del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Vamos a ver que en el caso de lo que era constricción pericárdica, existía, ¿no? Eh, Dentro de las presiones, ¿no? Eh, un incremento, ¿no? Tanto de la presión del llenado diastólico, que va a estar equilibrada, disminuida, con disminución del volumen diastólico y sistólico y disminución del gasto, ¿no? Entonces, hay una relación ahí, vamos a encontrar ecualizaciones. No hemos hablado que un hallazgo sea, pues, la hipertrofia simétrica, ¿no? Del ventrículo derecho. No se llega a encontrar, lo que encontramos principalmente es una falta de distensibilidad del ventrículo derecho. Es por ello la presencia del signo de Kussmaul, ¿ya? Ese es otro tipo de pregunta que viene en los exámenes. Ya, este punto. Cuando nosotros tenemos una emergencia hipertensiva, se mencionó algunos ansiolíticos, no como el diazepam. Si no se consigue que la tensión arterial objetivo, se inicia fármaco oral, captopril, alendipino, atenolol, y se repite cada 30 o 60 minutos, ¿no? En caso de no conseguir control adecuado, el siguiente paso es un ingreso hospitalario. Por ahí viene la parte de ya fármacos eh, por vía intravenosa, ¿no? Por ejemplo, nitroprusiato, urapirilo, labetalol. Porque eso es importante. Tenemos aquí un caso clínico. Varón de 50 años es hipertenso. Acude a emergencia por cuadro de dolor torácico, muy intenso, y irradiado a la espalda. En el examen miren la presión, 240-130. Ya no hablamos de una hipertensión grado 1, grado 2, grado 3, sino estamos hablando ya de una crisis hipertensiva. La frecuencia cardíaca 120. Es un paciente agitado, con asimetría de pulsos en ambos miembros superiores. Se encuentran rales en ambas bases de los hemitórax. Ruidos cardíacos son taquicárdicos, no se auscultan soplos. El estudio tomográfico muestra disección de aorta en la porción ascendente de la aorta torácica, extendiéndose hacia los vasos del cuello y disecando el origen de la subclavia derecha. ¿Cuál es la conducta terapéutica más apropiada? Dentro de hipertensión o crisis hipertensiva, no hay endoprótesis, no hay fibrinólisis, no hay fibrinólisis. ¿Ok? Nos indica que el taponamiento médico con nitroprusiato, labetalol endovenoso, la anticoagulación, no hay ninguna sospecha para usar anticoagulantes en este caso. Principalmente podemos encontrar una indicación quirúrgica, ¿no? Porque hay disección de la aorta, ¿ok? Y la cual ya se está extendiendo hacia los vasos del cuello. Por lo tanto, tiene indicación quirúrgica. Va a necesitar ingreso hospitalario. Si necesitamos un ingreso hospitalario, el fármaco que se utiliza puede ser nitroprusiato, puede ser urapirilo o labetalol. Aquí la alternativa nos da el nitroprusiato. Y muy aparte nos dice pues usar algunos beta bloqueadores, ¿no? Esa sería principalmente la respuesta, ¿no? Tiene un origen, o bueno,
va a tener esta paciente una indicación quirúrgica, por lo tanto, deberá ingresar al hospital, ¿no? Y ahí se continúa con un control de fármacos intravenosos. ¿Listo? Esa es otra pregunta acerca de lo que es, pues, hipertensión. ¿Ya? Listo, chicos. Dudas, consultas con respecto a toda la parte de cardiología. Ninguna, todo claro, alguna duda, ninguna. Ok. El día lunes vamos a tomar entonces un pasito con preguntas anteriores de exámenes que han venido dentro de todo lo que es la parte de cardiología. No, el día lunes no, se lo voy a mandar el día domingo para que lo puedan resolver y el día lunes lo resolvemos en clase. ¿Ya? Un banqueo acerca de lo que son, pues, preguntas de cardio, exámenes pasados, algunas preguntitas que puedo cambiar para que puedan ustedes resolverlas, ¿ya? Principalmente dentro de toda la parte de cardio, lo que más viene es insuficiencia cardíaca, ¿no? El estadio, la clasificación, criterio de Stevenson, eh, criterios de Framing. En casos de arritmias, también, principalmente algoritmos farmacológicos, fiebre reumática, endocarditis, ver si es temprano, si es tardío, qué bacteria va ahí. En caso de fiebre reumática, recuerden los criterios de Jones que vimos, los criterios de Duke para endocarditis. En cardiopatías, principalmente isquemia, se acuerdan del electrocardiograma que vimos, donde tenemos las caras del corazón, ¿no? Si dicen que hay un supradesnivel en B1, B2, B3, supongamos que es un infarto agudo de miocardio, pero ¿de qué cara? ¿No? No olvidar esa tablita, eso es importante. Valvulopatías, principalmente diferenciar, ¿no? Los soplos, hacia dónde se irradia y conocer pues, las características de cada uno de ellos. ¿Ya? En caso de miocardiopatías, solamente hemos estudiado tres: hipertrófica, restrictiva y dilatada, ¿no? Recuerden ese cuadrito con tabla resumen. Dilatada si es paciente con quimioterapia, con hipertensión, con ingesta de alcohol, que consuma antiacitrinas dilatada. Restrictiva, principalmente pues en casos de amiloidosis, sarcoidosis, ¿no? Y la hipertrófica, el caso clínico les va a decir, hay hipertrofia, hay aumento del tamaño, ¿no? De la capa parietal o engrosamiento parietal a nivel del miocardio, ¿no? En caso de enfermedades de pericardio, como se mencionó, taponamiento cardíaco es lo más común, la pericarditis constrictiva, y en caso de hipertensión, si es hipertensión bata blanca, crisis hipertensiva, que es lo que mayormente viene en los exámenes. ¿Ya? La siguiente clase estamos entrando a otro tema, que sería pues la parte de eh, dermato, ¿ya? Las clases de dermato, principalmente la primera, es recordar toda la parte semiológica, ¿ya? ¿Se acuerdan que en semiología vimos
lesiones elementales de la piel, primarias, secundarias, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál era la lesión de la piel que representa cambios de color o cambios de pigmentación? La mácula, ¿no? ¿Se acuerdan de mácula, pápula, costra, liquenificación? Todo ello vamos a volver a ver con las mismas características, ¿no? Principalmente la primera clase de dermato es semiología de la piel. Y a partir de la segunda clase empezamos a ver enfermedades, ¿no? Bacterianas, micóticas, tumores, que es lo que vamos a ver en casos de dermatología. Para luego entrar a neumo y luego a endocrino, ¿ya? Porque son esas cuatro secciones que van eh, a ver en medicina interna, ¿ya? Listo, chicos. Nos estamos viendo el día lunes. ¿Ya? Les voy a mandar el pasito el día domingo para que lo puedan resolver. Esos son los puntos más importantes en sí dentro de lo que es cardiología, ¿ya? Y bueno, les voy a mandar el librito de lo que es el electrocardiograma, porque en parte práctica van a ver electro sí o sí, ¿ya? Entonces, al finalizar lo que es el curso, ¿no? Por ahí seguramente nos va a quedar un día libre, hacemos electro, ¿ya? Electrocardiograma. Aunque ya se realizó, ¿no? Pero más que nada practicar, ver electrocardiogramas, cuando hablamos que es normal y algunas patologías que sí o sí lo van a ver, ¿ya? Listo, chicos, nos estamos viendo el día lunes, ¿ya? Cuídense, nos vemos, buen fin de semana. No vamos a recuperar.